Lo que pasa afuera, se quedó afuera, es tiempo de Dios, decíamos, ¿verdad? Vamos a darle la honra y la gloria que nuestro Dios se merece y vamos a estudiar su palabra, vamos a obtener el consejo que nos da nuestro Dios por medio de estos escritos de la Biblia, ¿verdad? Sabiendo que estos hombres inspirados por Dios, ahora nosotros tenemos la oportunidad claramente de tener la Biblia completa para nuestra enseñanza y nuestra guía como cristianos en nuestra vida espiritual. Estamos estudiando a Timoteo, ¿verdad? La carta a Timoteo. Ahorita estamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Nosotros mirábamos que claramente antes que el apóstol Pablo escribiera esta carta, hay una trayectoria en la cual es aproximadamente de 15 años que él trabajó, ¿verdad?, en la obra evangelista, en esta obra de la cual él escribió algunas otras epístolas, ¿verdad? Hechos nos habla en cuanto a ello. Pero nos vamos a dedicar hoy, en este día, en cuanto a lo que le escribe a Timoteo. Algo muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros como cristianos, y es una recomendación para todos ustedes, ¿verdad? Esto se lo recomiendo continuamente a nuestros hermanos estudiantes ahí en la escuela. Yo sé que tenemos que leer la Biblia con propósito, pero póngase usted en su mente y en su corazón continuamente leer la primera y la segunda carta a Timoteo y Tito. Es algo muy importante porque Pablo aquí da una gran enseñanza para nosotros como cristianos. Y créame que entre más lo lea, más va a aprender y su vida espiritual va a crecer. Va a crecer. Porque tiene un propósito muy grande para nosotros y esto lo vamos a ir viendo claramente aquí en la clase. Pero mi recomendación para ustedes es lean, ¿verdad? Lean la Biblia porque es la manera que se va a fortalecer su fe. Regresando a Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo, claramente vemos como en Hechos capítulo 16, versículo 1, Lucas escribe aquí el acontecimiento cuando Pablo se encuentra con Timoteo. Hechos capítulo 16, versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y esto es lo que hablábamos en la clase pasada, de que esto es lo que debe de reflejar en nosotros como cristianos individualmente. Porque dice aquí la Escritura, versículo 2, dice, y daban, ¿qué cosa? Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, si alguien llegaba allí y preguntaba por Timoteo, ¿qué creen ustedes que iban a decir los hermanos? ¿Así o no? Buena reputación, hermanos. Buena reputación. Entonces vemos aquí que Pablo se encuentra con Timoteo. Entonces de aquí en adelante Pablo lo toma para el ministerio, porque sabe que Timoteo, aún siendo aquel joven, ¿verdad? Sabemos que la juventud aquí está hablando de 30 años a 33, pero es joven, lo toma para tomar este encargo en el cual ahí en la primera carta a Timoteo, vemos que en el capítulo 1, versículo 1 al 2, se presenta el apóstol Pablo con Timoteo, se presenta como apóstol. Si ustedes recuerdan, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, y así es como consideraba Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice aquí, a Timoteo, verdadero hijo ¿en qué? En la fe, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí claramente vemos, ¿verdad?, el sentimiento de Pablo hacia Timoteo. Es algo muy bonito, hermanos. No sé si algunos de ustedes lo han experimentado cuando ustedes como cristianos se encuentran con un joven o una joven que son fieles y son firmes en las cosas de Dios
y el cariño se agarra a esa persona, algo muy, muy sagrado, muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque vemos que está, ¿en dónde? Exactamente donde debe estar, ¿verdad? Firme en las cosas de nuestro Padre Celestial. Y es como dice aquí, ¿verdad? Dice Pablo, mi hijo en la fe. Este es el amor que le tenía Pablo a Timoteo. Y estábamos viendo que aquí inicia, ¿verdad?, el trabajo a Timoteo. Esta era la confianza que le tenía Pablo a Timoteo también. Es otra cosa, hermanos. Es otra cosa que podemos ver esto de que esta confianza es raro que se mire en estos tiempos también. De que un hermano de edad deje a un joven encargado de una congregación, no lo dejan tan fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Mande? Es difícil, ¿verdad? Especialmente dejarlo en una congregación que hay problemas, ¿verdad? Es difícil. Pero aquí vamos a aprender algo muy importante, hermanos, de que la juventud y la vejez no tienen que ver nada. Porque usted puede ser, por ejemplo, yo de 40 años, usted puede ser de 60 y yo puedo estar más maduro que usted. Y es lo que vamos a aprender en esta carta de Pablo a Timoteo. Vamos a aprender la madurez que le está diciendo cuando dice a Timoteo que la escritura es inspirada por Dios con el propósito de la perfección, la madurez espiritual. Entonces, aquí vamos a ver a un joven cristiano maduro espiritualmente. Y vamos a ver lo que Pablo le dice y los consejos que le da para que él trabaje en la obra. Si ustedes recuerdan, decíamos que cuando Pablo inició hablándole aquí en el versículo 3 del capítulo 1, le dice claramente, si alguien gusta leerlo, puede leerlo. Ok. Hablábamos que el apóstol Pablo claramente exhorta a Timoteo a corregir las falsas doctrinas, porque esto lleva claramente a corromper la manera de vivir de un cristiano. La falsa doctrina corrompe la vida cristiana, hermanos. Esto es muy importante de que nosotros estemos alerta. Cuando Pablo dice diferente doctrina, debemos de recordar que es lo que le dijo, ¿verdad?, a la iglesia en Galacia, en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Si ustedes recuerdan ahí, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Ahí está, ¿verdad? No que haya otro evangelio, solamente existe un evangelio, solamente existe una doctrina, solamente existe una verdad, la verdad de Dios. Pero aquí Pablo les está diciendo, estoy maravillado, ustedes ya han escuchado y vienen estos hombres con palabras, ¿verdad?, que no son de Dios, no es el evangelio correcto y muy fácil los movieron, ¿verdad? Por eso dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay hombres que lo perturban. Y es lo que está viendo aquí a Timoteo, ¿verdad? Claramente a Timoteo, regresando ahí a Timoteo le dice, ¿verdad? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí era el problema en el cual estaba pasando. La rogativa de Pablo, claramente decíamos, hermanos, que Pablo le rogaba a Timoteo que se quedase en Éfeso ministrando a los creyentes de ahí. Demuestra la confianza de Pablo a Timoteo, pero también es un ánimo para Timoteo, porque decíamos, ¿verdad?, la última clase que tuvimos de Timoteo, no es fácil, hermanos, ser un ministro o un predicador de la iglesia. No es fácil. Es un trabajo difícil. Y es un trabajo difícil cuando te apegas a las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Si ustedes recuerdan en la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17,
Dice Cristo, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció. Yo les di la verdad. Entonces, si uno se apega a la verdad, el mundo nos va a querer. Claramente nos va a aborrecer. Y aquí vemos que Timoteo se iba a enfrentar con algo fuerte, hermanos. Con algo bien fuerte. Entonces Pablo le da un ánimo, ¿verdad? Te ruego, una rogativa. Te ruego que te quedes ahí y ayudes, ¿verdad? Ayudes, que te quedes en Éfeso. Recordamos ahí, hermanos, que se está cumpliendo, y esto es lo que estoy hablando, lo que vimos la última vez que hablamos de Timoteo. Se está cumpliendo lo que Pablo dice en Hechos 20, 29 y 30, ¿recuerdan? Hechos 20, capítulo 20, versículo 29 y 30. Ahí está. O sea, ¿qué estaba pasando? Ya estaba pasando esto, ¿verdad? Que Pablo estaba diciendo. Yo sé, dice Pablo, que después de mi partida se levantarán lobos rapaces, van a venir lobos rapaces. ¿Qué son lobos rapaces? Aquellos que quieren perjudicar, ¿verdad? Aquellos que Satanás usa. Cristo mismo lo dijo en Mateo 5, ¿recuerdan? Mateo 7, perdón, vamos ahí a Mateo 7, 15. Y estas son palabras de Cristo. Ahí está. ¿Qué son lobos rapaces? Personas que vienen vestidos como ¿qué? Como ovejas, ¿verdad? Se presentan como personas realmente cristianas. Se presentan como personas realmente que están hablando verdad, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo le dice ahí a Hechos, le dice a los obispos, ¿verdad? Cuiden del rebaño. Cuídense de ustedes, o sea, les dice, cuídense de ustedes, pero cuiden del rebaño, porque van a venir lobos rapaces. Y lo triste que estamos viendo aquí, que Pablo le dice, y aún entre vosotros, de entre la iglesia. ¿Será cierto esto, hermanos? Sí. Y sabemos que esto es cierto, ¿por qué? Porque Satanás claramente quiere destruir desde el principio la obra de Dios. Aquel plan divino de Dios, pero aquí vemos, ya estaba sucediendo esto en Éfeso. Vemos aquí que le dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Si ustedes recuerdan ahí, hermanos, la palabra fábula es mito o leyenda. Mito o leyenda. Es usada también en Tito capítulo 1, versículo 14. Tito capítulo 1, versículo 14. Ahí está, lo mismo le dice a Tito, ¿verdad? Aquí está hablando fábulas judaicas, está hablando de leyendas, mitos de los judíos. Esto está en conexión con las fábulas judías. Las genealogías son generación o linaje. Es usada en Tito capítulo 3, versículo 9, lo mismo le dice a Tito. Tito capítulo 3, versículo 9. Ahí está. Es lo mismo que está hablando aquí con Timoteo, lo mismo que habla con Tito. Está hablando de estas genealogías, ¿verdad? Estas eran leyendas mitológicas añadidas a la historia del Antiguo Testamento que podrían haber conducido a enseñanzas gnósticas. O sea, esto es agregarle a la enseñanza
de la ley, ¿verdad? Ellos de la ley de Moisés hacían sus propias leyes, fariseos, saduceos, ¿recuerdan? Todos estos hombres tenían sus propias leyes que metían en la ley de Moisés. Hoy en día, en la doctrina que tenemos, la verdadera, lo que es el Nuevo Testamento establecido, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, ¿no sucede lo mismo? Estamos viendo lo mismo. Entonces, es necesario, hermanos, conocer este consejo que da Pablo a Timoteo. Es mucha importancia, por eso les decía, es necesario leer otra vez y leer otra vez. ¿Por qué? Porque créanlo, donde andamos, podemos ir a una campaña, podemos ir a una confraternidad, podemos ir a una cierta congregación y puede haber un lobo rapaz que está al frente, que está enseñando fábulas, genealogías, o sea, lo que quiere decir mitos, leyendas, generación, linaje, está enseñando cosas diferentes, como le dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Hombres que pervierten el evangelio. Por eso es necesario conocer esto que Pablo está diciendo aquí. Y luego sigue diciendo, estoy yendo rápido porque ya lo vimos, hermanos. Sigue diciendo, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí nos quedamos, el versículo 5. Vemos ahí, hermanos, que contrario a esas especulaciones sin propósito, el apóstol Pablo claramente afirma que si la iglesia enseña solo la doctrina bíblica, esto producirá amor entre los cristianos. Las enseñanzas no bíblicas producen disputas y disensiones. Pablo claramente vemos que muestra el ser fiel a las Escrituras. Esto une a los miembros de la iglesia en una sola convicción. Aquí mirábamos estos ejemplos, ¿verdad? En el cual la enseñanza correcta del amor es el amor agape. Ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿verdad? Es el amor que Dios nos tiene a nosotros. El amor que Dios nos mostró dando a quién. Juan 3:16. A su Hijo unigénito. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. A ver, pregunta, ¿cuántos de nosotros daríamos un hijo por alguien del mundo o aquí? ¿Cuántos de nosotros realmente diríamos, sí, sacrifica a mi hijo? Escúpelo, golpéalo, ponle una corona y crucifícalo. No es fácil, ¿verdad? Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Y ese es el amor que la Biblia nos enseña, que Pablo le está diciendo a Timoteo que nosotros tenemos que tener entre nosotros. El amor agape. No el fileo, el amor agape. Entonces, allí sigue hablando que el versículo 5 dice, de corazón limpio. Esto es un cambio en el corazón de la persona, no solo en la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor lo vamos a mostrar de adentro para afuera, no solamente por fuera, ¿verdad? Decíamos la vez pasada, ay hermanito, te quiero mucho y abrazar, pero por dentro realmente no hay amor. ¿Por qué? Porque cuando adentro de la persona, de nosotros, hay amor, se refleja continuamente. Continuamente se refleja hacia los demás ese amor. Porque ese es el amor en el cual está diciendo de corazón limpio, ¿verdad? Un amor que no tiene maldad. Un amor que no tiene maldad. Esto es lo que está hablando aquí Pablo a Timoteo. Está hablando de un amor que es de buena conciencia. Esto es una conciencia que no le acusa porque es obediente a Dios. Personas que somos obedientes a Dios. Pregunta. ¿Todos los cristianos son obedientes a Dios? Debemos, pero la realidad es sí o no. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, el amor agape. Recuerden, primer mandamiento, amarás ¿a quién? A Dios. Y el segundo mandamiento, a tu prójimo. Pero el amor que está hablando es
de corazón limpio, de buena conciencia, y luego tenemos que mostrar por medio de lo que está hablando Pablo, de fe no fingida. Aquí estamos hablando a Dios y estamos hablando al prójimo, a la hermandad, de fe no fingida. Esto es una confianza en Dios que no es hipócrita, sino que es genuina y de corazón. Esto es una confianza en Dios. Esta es otra cosa en la cual podemos ver aquí que Pablo, ¿verdad?, está diciendo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Puede haber una fe fingida, hermanos? Sí. Entonces aquí está hablando, esto es lo que debemos de trabajar, una fe no fingida. ¿Qué es fe? Ahí está, Hebreos 11:1, ¿verdad? Esa es una convicción completa en Dios. Entonces, si tenemos esa convicción completa en Dios, vamos a amar a Dios y vamos a obedecer. Juan nos escribe, ¿verdad?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:15 dice, Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el amor. Es el amor que es un amor de una fe no fingida. Si decimos confiar en Dios, tenemos que mostrar que confiamos en Dios. Porque decimos, yo tengo fe en Dios, confío en Dios, pero se nos viene un problemita y ¿para dónde se fue la confianza? ¿Verdad? No digo para todos, hermanos, estamos hablando para algunos. ¿Para dónde se va la confianza? Entonces, eso es lo que está hablando aquí. No debemos de tener una fe fingida, decir que sí tenemos fe en Dios, pero al momento de mostrar nuestra fe, es una fe fingida. ¿Verdad? Aquí estamos hablando, ¿verdad?, lo que está hablando Pablo a Timoteo. Mientras los falsos maestros estaban motivados por una vana curiosidad, la enseñanza de Pablo está diseñada para promover la preservación de la pureza de la enseñanza de la iglesia de Cristo. Este es el propósito de Pablo escribir a Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien gusta leerlo? Puede. ¿Ok? De las cuales cosas desviándose algunos. Escuchemos esto, hermanos. Cuando el trabajo del ministerio cristiano se pierde de vista, el resultado es trágico. Claramente vemos esto. Otra vez, cuando el trabajo del ministerio cristiano se pierde de vista, el resultado es trágico. Estos hombres que está hablando aquí Pablo, ¿verdad?, se jactaban que sabían la ley, pero hicieron mal uso de ella para fines profanos e ilegales. O sea, lo estaban usando de una manera errónea. Estaban destruyendo el cuerpo de Cristo, estaban destruyendo la iglesia. Tito capítulo 1, versículo 10, también el apóstol Pablo le escribe, ¿verdad? Sí. Ahí está, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente los de la circuncisión. Está hablando de los judíos. Aquí el problema que estaba pasando con la iglesia eran los judaizantes, hermanos, se les decía así. Aquellos judíos que eran cristianos, que estaban metiendo la ley de Moisés, pero la estaban manipulando. Entonces había necesidad de que Pablo le escribiera a Timoteo estas cosas para que fuera a corregir primero estas cosas y luego va a ir paso por paso qué es lo que va a tener que ir haciendo Timoteo. Vanas palabrerías, claramente, hermanos, es lo contrario de la enseñanza valiosa. La enseñanza valiosa es aquella que produce espiritualidad y produce la piedad. La piedad se consigue en parte por las enseñanzas con provecho. ¿Entendemos esto?
Por eso cuando hablaba yo de que tenemos que estudiar la Biblia con propósito, tiene que ser un estudio con provecho. Esto es lo que va a hacer que la piedad se consiga, hermanos. En inglés se llama godliness, la piedad. En Efesios capítulo 5, ok, aquí nuevamente, ahora está Pablo, ¿verdad?, escribiendo a la iglesia en Éfeso. ¿Y dónde había dejado a Timoteo? En Éfeso también, ¿verdad? Entonces aquí está escribiendo esta carta ahí a la iglesia en Éfeso y también le dice lo mismo, ¿verdad? No participéis en las obras infructuosas de ¿quién? De las tinieblas, sino más bien repréndelas, ¿ok? Y luego si vemos más adelante, el versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Por qué? ¿Por qué habla de esto, hermanos? Porque la iglesia hay momentos que se queda, y cuando hablamos de la iglesia hablamos de nosotros mismos. Está dormida, hermanos. Espiritualmente, doctrinalmente, está dormida completamente. Entonces aquí Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y cuando habla de sabios no está hablando de la sabiduría humana, sino que está hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que cuando habla de vanas palabrerías, está hablando, ¿verdad?, de lo contrario de la enseñanza valiosa. Vanas palabrerías, lo que quiere decir también aquellas necedades, hermanos. Aquellas necedades que no tienen que ver con doctrina, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Hay momentos que el hombre se mete en cosas, ¿verdad? Lo vemos en la televisión a veces. Uno de los canales es el History Channel. Vanas palabrerías, vanas cosas de hombres. Estoy viendo en el History Channel que ahora están haciendo un programa de un hombre que va a ir en busca de Dios, dice. Y andan con todas las religiones. ¿Mande? Sí. ¿Sí? Y esto es ¿por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Exactamente, hermanos. Sí, exactamente, hermano. Por eso dice aquí, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. Estamos dormidos, cuando estamos dormidos completamente. Y puede entrar personas de las cuales las desvían a la iglesia, personas que vienen con vanas palabrerías. Mire, le voy a decir algo. Hay muchas personas que se paran en el púlpito y predican bien confiadamente, pero usted está seguro que está predicando la verdad. Si no estudiamos, pero salemos y decimos, hermano, el hermano predicó bien bonito. Amén, hermano. Y si a veces, cuando nosotros nos preparamos
como Pablo le está diciendo a Timoteo, como cristianos, vamos a ver que va a haber ocasiones que vamos a ver predicadores que están predicando con una gran confianza, pero están usando vanas palabrerías. Y es por eso que Pablo le dice aquí a Timoteo, mira, tú ves y habla. Tú predica. Esto es para Timoteo, para que Timoteo le hablara ¿a quién? A la iglesia. Que les hablara. Aprendan, enseñen, instruyanse. Estos hombres lo que están haciendo, están destruyéndolos. Los están destruyendo. Déjenme les pregunto algo. ¿Cuántos de ustedes están bien seguros que yo les estoy predicando la verdad? Ándele. Eso es lo que tenemos que hacer todo cristiano, hermanos. Y no solamente aquí. Y esto es con todos nosotros, sino donde quiera que estemos, tenemos que estar atentos. Porque estos hombres están infiltrados en la iglesia. Infiltrados en la iglesia. Por eso es muy necesario conocer, ¿verdad?, estas cosas. Conocer estos consejos. Seguimos adelante. Versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ok, hemos visto de aquellos que usan vanas palabrerías, ¿verdad? Aquí Pablo sigue diciendo, queriendo ser doctores de la ley. Queriendo ser doctores de la ley, hermanos, ellos se convertían en maestros de la congregación. Sin embargo, ellos eran ignorantes, pero todavía querían enseñar el uso de la ley, la cual no estaba en armonía con la sana doctrina. O sea, ellos se creían, aquí dice, doctores de ¿qué? De la ley. Pero estaban bien errados. Precisamente más adelante les dice ahí a Timoteo, Pablo, el capítulo 6, si ustedes van ahí el mismo, el capítulo 6, versículo 3 al 5, le vuelve a hablar en cuanto a ello. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y luego dice ahí que nada sabe. Nada sabe. Dice, y delira acerca de cuestiones, ahí está, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de ¿qué? De la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y luego le dice, apártate de ¿quién? De los tales. Apártate de los tales. Entonces, inicia hablando Pablo de esto y termina hablándole de esto. Es algo que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos. Aquí vemos que hay hombres que se creen doctores de la ley. ¿No pasa eso hoy mismo en la iglesia? Todos somos discípulos, hermanos. Todos tenemos que continuamente aprender. Nunca terminamos de aprender. Nunca terminamos de aprender, pero para seguir aprendiendo tenemos que hacer algo muy importante, y eso es leer las Escrituras. Leer las Escrituras. Hay hermanos que toman algún curso y ya se creen también doctores de la ley. Y están predicando vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. El apóstol Pablo, hermanos, dice que ellos no entienden lo que dicen, sin embargo, todavía quieren ser maestros de la congregación, aún siendo ignorantes de las Escrituras. Ahí habla, ¿verdad? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por ende, debemos tener cuidado porque hay predicadores que hablan con mucha confianza, sin embargo, no hablan verdad. No hablan verdad. Esto hay que tener nosotros en mente, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de ellos.
¿Preguntas, hermanos, comentarios hasta aquí, hasta este pasaje? Ujú. Sí, pero el trabajo es individual. El trabajo, aquí es donde debemos de reconocer, por eso les decía, como cristianos individualmente leamos las escrituras con propósito. Yo es mi consejo siempre que he dado a la hermandad. Aquí Pablo le dice a Timoteo algo muy importante, ¿verdad? Esto es, individualmente nosotros tenemos que crecer. Porque si no, estamos como dice en Efesios, despierta tú que duermes. Entonces, si nosotros no despertamos, hermanos, no es la culpa del predicador. ¿De quién es la culpa? De nosotros. De nosotros. Porque si nosotros despertamos y analizamos las escrituras, no cuestiones de hombres, no el hermano Luna dice esto, no el hermano este dice esto, no. Dios dice, si nos basamos ahí, hermanos, créame que no cualquier persona nos va a engañar, porque vamos a estar atentos. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Priscila y Aquila con Apolos? Apolos era elocuente ¿en qué? En las escrituras. Pero ¿a poco Priscila y Aquila lo dejaron? ¿Qué hicieron con él? Claramente no se pusieron a discutir con él así, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron con Apolos? Ahí está, hermanos. Ese es el trabajo de nosotros. Eso es lo que está diciendo Timoteo aquí. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Fíjate, dile a aquellos que no anden haciendo esto. Pablo lo que quiere es que restaurar, restablecer aquello que se habían ido. Alertar a la iglesia y enseñar que necesitan poner atención. Nosotros mismos estamos aprendiendo esto, y una cuestión muy importante de Timoteo y Tito que vamos a ver es que Timoteo y Tito, bueno, aquí Timoteo nos va a dejar saber la importancia que hay de que en la iglesia haya ancianos, hermanos. Que haya ancianos, es muy importante. Y vamos a aprender sobre ello, nos vamos a ir dedicando, porque la iglesia, hermanos, aquí si vemos era un problema a causa de que no estaba establecido como Dios lo había mandado. Los pastores, los obispos, los ancianos. Y era un problema. Aquí vamos a ver cómo está hablando en cuanto a los falsos maestros, pero después va a entrar en aquel punto que va a decir, ok, vamos a hablar ahora de los obispos. De los obispos. Y es por esto, hermanos, por esto, porque tenemos que estar todos en una madurez espiritual. Todos tenemos que crecer. El compromiso es de cada uno de nosotros individualmente, hermanos. ¿Verdad? Si nosotros venimos aquí y no traemos Biblia, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Si nosotros salimos de aquí y probablemente traemos Biblia, pero ya no la volvemos a abrir hasta el miércoles, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Sí me entiende? Muy importante, hermanos. Tenemos que ser como los de Berea, ¿verdad? Eran más nobles que los de Tesalónica, Hechos 17:11. Recibían la palabra, pero después ¿qué hacían? La escudriñaban, y eso que Pablo les estaba hablando. La escudriñaban para ver si era verdad. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor los bendiga. Entonar el canto número 151. Yo escucho buen Jesús. Número 151. Cantemos. Yo escucho buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo
soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. ¿Pueden tomar asiento?